Bueno, ¿qué tal a todos? Un saludo muy especial, sobre todo a nuestra comunidad digital de Munera Eastman. Sean bienvenidos al segundo de nuestros conversatorios que hemos venido realizando con gente del fútbol, con colegas, con personas que obviamente están inmersas en todos esos temas que ustedes como hinchas, como aficionados quieren conocer. Seguro debaten ahí cuando están entre amigos, entre familiares, y aquí trataremos de darle un poco más de luz, un poco más de claridad, o quizá quedemos más confundidos, no lo sabemos, con respecto a esas coyunturas que a veces pues nos hacen debatir, porque el fútbol es pasión. Pero vamos al grano de una vez. Jorge Bermúdez, lo inauguró con esta. Hoy, si no es Juan Carlos Osorio el técnico para Atlético Nacional, ¿quién está a la altura para hacerlo? Y que no implique esto un retroceso. No, pues yo creo que afortunadamente Osorio renovó con Nacional y se va a quedar un tiempo más, pero pues Osorio no es el único. Nacional lo que tiene que buscar es alguien, independientemente del nombre, alguien que construya, alguien que sepa de construcción de procesos, que es distinto a perfeccionar, etcétera. Entonces yo creo que no solamente puede ser Juan Carlos Osorio, Osorio no es el único constructor de procesos. Que lo sabe a la perfección, lo sabe. Pero hay otros, la cuestión es buscarlo. En el último tiempo no se ha buscado. Con Lillo sí, lo que pasa es que no pudo continuar, porque Lillo ayuda a crecer al futbolista y a los equipos, pero después Paulo Autori creo que no tenía ya esa energía, no tenía ya ese nivel para construir un equipo, y afortunadamente llegó Osorio y ojalá continúe ahí por un buen tiempo, mientras este equipo se arma, se construye y se fortalece. En resumidas cuentas, no encuentra usted entonces un nombre como tal. Usted, Jaime, ¿qué opina al respecto? Con lo último que dijo Jorge, yo difiero un poquito, sobre todo con el tema de Autori. Me parece, tuve la fortuna de cuando empecé a trabajar en Nacional el año pasado, de coincidir con él también cuando él recién había llegado. Y me parece que sí era una persona idónea para el club, para lo que estaba empezando, como él bien dice, o como bien lo expresó, acerca de empezar procesos. Y creo que lo estaba haciendo muy bien, o al menos eso era lo que uno sentía al interior de la institución, ¿cierto? Ya por otros temas que él bien sabrá por qué se habrá ido, en fin, y de igual manera el club. Creo que era una persona que en el poco tiempo que estuvo le aportó mucho al equipo. Ahora, coincido totalmente con el tema de Osorio. O sea, yo creo que el profe en Colombia para mí es el mejor entrenador que existe. Entonces yo creo que el mejor entrenador para uno de los equipos más importantes encaja perfecto. De ahí para allá, ¿quién puede hacer? Pues no sé, yo no sé qué tanto le puede aportar en este momento al asunto una especulación cuando evidentemente el profe ya renovó. Lo que pasa es que yo creo que el profe Osorio, como bien lo dice Jaime, es el hombre más estudioso en este momento que tenemos entre los técnicos colombianos, de todos los equipos actualmente, bueno, que van a volver a la competencia. Usted ver a Juan Carlos Osorio cuando llegó a Atlético Nacional, pedirle el permiso a la dirigencia para poder viajar a Inglaterra a terminar su licencia UEFA Pro, creo que habla muy bien de él. Y no solamente por lo que estudia, por la gente con la que se codea cuando se está preparando académicamente, un Pep Guardiola, un Mikel Arteta, entiendo que también estaba estudiando con Lampard. Entonces, eso habla muy bien de su preparación y además es inspirador para los jugadores que tiene bajo su dirigencia, porque entiendo, y el patrón o el mismo Jaime me pueden corregir, que es una persona que cuando tiene la posibilidad de hablar con sus jugadores, no solamente los evalúa en el terreno de juego, sino también cómo es su ambiente fuera de ese comportamiento en entrenamiento. Entonces, qué partidos ven, cómo los analizan, cuáles son los aportes que pueden hacer. Es muy difícil para mí, y creo que también estoy de acuerdo con Jaime y respetuoso, hablar en este momento de un nombre, pero siempre he creído que otra persona que podría llegar en algún momento y que seguramente lo va a hacer, podría ser un Bolillo Gómez o un Leonel Álvarez. No quiero decir que lo puedan reemplazar de la misma manera, que tengan los mismos conocimientos, porque no lo sé,
no sé si han estudiado tanto o igual al profe, pero creería que en algún momento pueden llegar a Atlético Nacional. Juan Carlos, ahí le mencionaron uno de los técnicos que sé que a usted le gusta, el señor Leonel Álvarez. Bueno, Juan Camilo y compañeros, aquí yo quiero hablar por partes porque es que no se puede generalizar todo en el sentido que es dependiendo de lo que se esté buscando. Y cuando digo por partes, para arrancar por el tema que tocaba el patrón en el final de su concepto sobre Paulo Autuori. Los tiempos fueron diferentes, los momentos del equipo fueron diferentes, inclusive desde el tema financiero, y de esto creo tal vez Jaime puede conocer un poco más al detalle. Uno simplemente lo que alcanza a investigar, a indagar y a conversar con las personas que manejan directivamente el equipo. Pero entiendo que en esa época que estuvo Autuori, la nómina era muy diferente y venía Nacional en un periodo de transición donde las arcas estaban un poco resentidas. Y justo cuando se va Autuori es donde el equipo muestra que ya está en capacidad tal vez económicamente de hacer algo diferente para ir formando y apostándole a un proyecto deportivo, y coincidió con la llegada del profe Juan Carlos Osorio. Ustedes revisan la nómina que tuvo Autuori, es muy diferente a la que hoy tiene Juan Carlos Osorio, porque por lo menos a mí me queda la sensación que se mochó el proceso y que no se alcanzó a ver en su totalidad las capacidades que tenía el señor Paulo Autuori. Ahora, hablar de quién es un técnico idóneo para Atlético Nacional, lo primero que hay que decir es que en Nacional hay un ADN y ese técnico tiene que ajustarse a lo que le gusta al hincha de Atlético Nacional, a lo que como institución es Atlético Nacional. Juan David Londoño, cerramos este primer interrogante con su intervención y desde ya le planteo el segundo para que usted de una vez inicie la otra ronda, pues en cuanto a un nombre, si usted lo encuentra y si existe como tal, ya lo venía tocando Juan Carlos, un perfil. ¿Existe un perfil para ser técnico de Nacional? Es que también han mencionado algo muy importante y son los tiempos y los momentos donde han llegado. En el momento, por decir algo, que llega Osvaldo Juan Zubeldía para ese fútbol, lo que él trajo al equipo y sus conocimientos, lo que enseñó al fútbol colombiano y a Nacional en ese momento, era innovador, era revolucionario. Eso pudo haber sido lo idóneo en ese momento. Entonces, existe un perfil como tal para ser técnico de Nacional, y ese ADN del que habla Juan Carlos responde más a la idea de juego, ¿creen ustedes, o responde más a una identidad con el club, el haber ganado con el club, el haber tenido una afinidad más allá de cuál sea el estilo de juego? Sí, Juanca, pues mira, coincidencialmente iba a hablar sobre algo que viene muy de la mano con esa pregunta. Yo recuerdo que Víctor Marulanda, por allá en el año 2016, 2017 más o menos, habló que Nacional habían creado un manual de juego, un manual de estilo, precisamente donde se documentaba, como bien dijo Juan Carlos, todo ese ADN, toda esa identidad de juego que siempre ha caracterizado a Nacional a lo largo de la historia. Cada uno con sus diferencias, con sus particularidades y con sus características. Podemos ver que en los equipos de Nacional hay temas que se repiten, hay factores comunes. Generalmente Nacional fue campeón teniendo un jugador 10 destacado, uno o varios, porque por ejemplo, pues en la época de los 80s teníamos a Alexis, que era casi que un 10, teníamos a Bendito Fajardo, teníamos otros jugadores también con características muy buenas en el medio campo. Se tenía un delantero goleador, un referente de área, se tenía también una columna vertebral con un arquero de peso, con un arquero de categoría, inclusive David Ospina, siendo tan joven, pues ya mostraba todo su talante y fue bicampeón del fútbol colombiano. También un referente en la defensa y un referente en el medio campo, y si vamos a cada uno de los equipos campeones, podemos armar esas columnas vertebrales de cada uno de ellos con esos 5 o 6 jugadores que la conformaban, esa columna vertebral. Y a partir de ahí, pues Nacional elaboró, digamos, como ese documento, como ese manual, como esa memoria histórica, que no es que sea una regla que se tenga que cumplir a rajatabla, pero sí marca una pauta sobre qué tipo de técnico tiene que llegar a Nacional. Entonces, es eso, es que el técnico que llegue, obviamente tendrá su estilo, porque por ejemplo Osorio es completamente diferente de lo que hace Rueda. Pero cada uno de ellos aporta y tiene principios de juego, de salida de juego, de posesión, de toque, que lo caracteriza, que lo identifica con todo lo que ha sido Nacional a lo largo de su historia, y por eso cuando se busca un técnico
para Nacional, en el momento en que se dé, la línea siempre ha sido la misma. Pasamos de Sachi Osorio, de Osorio a Rueda, de Rueda a Lillo, de Lillo a Almirón, y de Almirón volvimos a Autori y después a Osorio. Cada uno con sus diferencias marca o tenía muy claro que se jugaba bien a la pelota, que se tenía la pelota, que se atacaba, que no se defendía tanto, más allá de lo que decía Juan Carlos, de que se debería tener una buena consistencia defensiva, y eso es lo que va marcando también pues dentro de Nacional las pautas para elegir a un técnico. Si el día de mañana Osorio no renueva, Osorio se va por malos resultados, sucede algo, es muy poco probable que, por ejemplo, a Nacional llegue un tipo como Pecoso Castro, no por malo, sino porque la identidad de juego no va tan ligada a lo que es Nacional. Entonces, en resumidas cuentas, Juan, existe un perfil, pero usted por ahora no entrega como tal un nombre. Juan Carlos Osorio sí algún día, en una entrevista con el Gran Combo, dijo que él veía tal vez con proyección para poder ocupar ese lugar, no ocupar su puesto, sino que lo veía tal vez en esa proyección a Oscar Pareja. Es un nombre pues interesante en la baraja. Sí, no, en el mercado hay técnicos buenos. Diego Corredor me parece un técnico en proyección muy interesante, que ha hecho un trabajo muy bueno en los equipos en los que ha estado. Si a mí me preguntan, por ejemplo, si mañana se va Osorio, mi técnico número uno es Reinaldo Rueda, independientemente de si estamos en un proceso o si estamos ya para dar el siguiente paso. Jorge Bermúdez, ¿existe un perfil para ser técnico de Nacional? Yo creo que el principal perfil para ser técnico de Nacional es ganar, y punto. Obviamente que el índice de probabilidad se aumenta cuando usted tiene un técnico agresivo, ofensivo, que busque primero como prioridad la portería adversaria que defender la propia. Así va a tener más posibilidades de ganar, independientemente del nombre que sea. Nacional siempre va a tener los mejores jugadores del fútbol colombiano, o va a ser uno de los equipos que va a tener los mejores jugadores. Entonces, pues, evidentemente eso ya exige al que llegue a atacar, a buscar la portería rival. Si quieren encasillarlo al técnico que llegue dentro de la idea de si es defensivo, si es ofensivo, en fin, como quieran. Pero yo aquí estoy muy de acuerdo con Juan David en algo que él dijo que es fundamental. Todo es circunstancial, todo es situacional, depende de la situación. Entonces, cuando se vaya Osorio, que yo creo que se va a ir, pero va a dejar construido el equipo, creo que con un título, pero un equipo a mitad de camino, porque estamos hablando de un proyecto. Es que para ganar cosas grandes y para ganar cosas continuamente, no esporádicamente, se necesita realmente armar un proyecto. O sacar un poco de plata del bolsillo y traer a los mejores jugadores, a los más galácticos de Colombia, y listo. Por antonomasia se gana. Entonces, y si vamos ya al plano internacional, donde Nacional también tiene exigencias y debe ser protagonista por su historia, pues ahí sí ya la cosa se complica mucho más. Entonces hay que armar procesos, pero procesos realmente serios, y esos duran 3, 4, en fin, 4 años. Entonces va a ser fundamental el punto en el que lo deje Juan Carlos Osorio. Y ahí yo veo que hay personas, porque hoy para asumir y para construir equipos en el fútbol colombiano los hay. Por ejemplo, Juan David decía corredor, sí. Lo que pasa es que para construir en Nacional, no solamente se necesita tener conocimiento de cómo se construye un plantel, un equipo, una idea de juego, sino también tener espalda. Y no creo que corredor tenga espalda. 2, 3 malos resultados, 2, 3 cosas malas, 2, 3 polémicas, y no creo que él tenga el soporte de aguantar toda la avalancha. Lo que sí tiene Osorio. Osorio se la pasa en polémicas, Osorio dice una cosa, Osorio dice, y ahí está quieto. Y sí, la gente se enoja, pero está porque tiene espalda, y eso es fundamental. En equipos grandes, usted necesita espalda para poder construir. De lo contrario, va a ser muy difícil. Entonces, yo veo, por ejemplo, que después de Osorio, un hombre perfecto para dar continuidad, sea en la etapa de perfeccionamiento, es Leonel Álvarez, porque Leonel es un tipo intuitivo, conocedor del fútbol, conocedor del juego, conocedor de la idiosincrasia de Nacional, tiene espalda, porque si no tiene Leonel, que se enfrentó a esas fieras en la cancha durante muchos años, y también como técnico espalda, pues entonces ¿quién? Entonces yo veo que Leonel es un tipo muy idóneo y muy adecuado para un después de Juan Carlos Osorio.
Pero ojo, que para construir, Osorio es el técnico ideal para Nacional en este momento. Primero, por su conocimiento, por la circunstancia actual del club y del equipo, y también porque tiene esa espalda que no todo el mundo tiene, así tenga gran conocimiento. No, yo pues creo que es simplemente como redundar un poco en lo que estaban diciendo. Yo me quedo con esa palabra que inició el patrón y es el proyecto, el proceso. Si ustedes se acuerdan, cuando Juan Carlos Osorio se va de Nacional, creo que es a Sao Paulo de Brasil, cuando acepta esa oferta, a él mismo le preguntan en la dirigencia de Nacional cuál es su recomendado. Y el propio Osorio creo que es el que menciona el nombre de Rueda. No estoy diciendo que se lleve ahí todos los aplausos, pero él sí sabía que ese proceso con Reinaldo Rueda se podía continuar. Ahora hay una discusión, ¿la Copa Libertadores es de los dos o es de Reinaldo Rueda? Yo personalmente pienso que sí dejó, digamos, como una especie de columna vertebral a algunos jugadores que eran importantes en su era, pero que se fortalecieron con Reinaldo Rueda y por eso se hicieron campeones internacionales, y otros que de pronto el profe no miraba tanto, como un Sebastián Pérez, que creo que fue figura en ese 2016, o un hombre como Marlos Moreno, pues que lamentablemente ya no está brillando tanto, pero que bajo las órdenes de Reinaldo Rueda creo que fue figura. Ahora, yo estoy de acuerdo con lo de Juan David. Hay que ver también cuál es el tema de la dirigencia. Me meto un poquito otra vez a lo de Pablo Autori. Estoy de acuerdo. Para mí era un gran técnico. Creo que tenía un gran manejo de grupo. El tema es que le tocó armar un equipo muy joven con las poquitas herramientas que tenía por ese bache. Y los baches creo que ha tenido Nacional en estos últimos años, para mí, han sido en ese antes y después de Andrés Botero. Lo digo con nombre propio. Ese dirigente desastroso que llegó a Atlético Nacional, lamentablemente no le fue bien, y a partir de ahí empiezan los problemas, porque así no se quiera, y Jaime me puede corregir, detrás de los problemas económicos se pueden venir muchos problemas futbolísticos, porque por supuesto no se puede construir una buena nómina, lo dirigencial no funciona tan bien, quedaron muchas deudas, como por ejemplo el tema Monetti, que se le pagaba un montón de plata, y que apenas se vino a solucionar en esta nueva era Juan David Pérez, que creo que ha sido buena. Creo que se ha destacado y de hecho lo demuestra ese tema del TAS y lo demás que ya conocemos. Entonces, también va a ser cómo va a estar la parte financiera y ese músculo dirigencial para determinar si es cuando se vaya Osorio, porque estoy de acuerdo con el patrón, él tiene el sueño de ir a dirigir a Argentina, lo ha manifestado abiertamente, y además de todo, uno que no ha podido cumplir, y es el de la Selección Colombia. Entonces, ya después de eso, creo que hay que mirar si todos estos factores suman para que pueda llegar un Leonel o un Oscar Pareja o quién sabe quién, pues obviamente que siga, como dicen los compañeros, el proyecto de Atlético Nacional, que debe tener ese ADN ganador. El coletazo que sufrió Nacional después de la Copa Libertadores, ese efecto que generó ser campeón de la Copa Libertadores, donde los salarios se inflaron, los jugadores que venían a Atlético Nacional venían por unos montos muy elevados, y en esto entra lo de Andrés Botero, que fue quien trajo a Jorge Almirón y a los argentinos Monetti y compañía. Y después que llega Juan David Pérez se encuentra con esa realidad muy cruda, por cierto, porque él tenía todo el deseo de seguir construyendo la historia de Atlético Nacional, pero se encontró con un primer desafío. Y el desafío de Juan David Pérez, el primer desafío que tuvo era aliviar las finanzas del equipo, buscar la sostenibilidad nuevamente. Y en aras de ello, comenzó Nacional ese proceso, y después de Almirón, entonces técnico interino Hernán Darío Herrera y después Pablo Autori. Y ya les dije lo que pasó con Pablo Autori. Y quería hacer esa interpelación para lo siguiente, y es que cuando se habla de procesos en Colombia, hay que entender cuál es la idiosincrasia del fútbol colombiano. Somos un país que vendemos jugadores, que los jugadores se nos van biches del fútbol colombiano, que no los disfrutamos. Y para poder sostener un proyecto en Colombia se necesita de dinero. Y eso fue lo que hizo Nacional desde el 2010 hasta el 2016. No es que no llegaran ni se fueran jugadores, lógico que llegaban y se iban jugadores, pero se trata de construir una idea y de buscar jugadores que se acomodaran a esa idea que se venía abonando. Pero aparte de eso, del trabajo, es tener el dinero, el músculo financiero, porque a los jugadores les van a llegar ofertas y los equipos deben mejorar esa oferta, es decir, blindar a los jugadores, y muy pocas veces eso tiene efecto positivo. Y le ha pasado a Nacional. A Nacional se le fue Jorman Campuzano sin disfrutarlo, simplemente porque pagaron la cláusula de rescisión y no hay nada que hacer. Se acaba de ir Daniel Muñoz,
que aparte de que le pagaron la cláusula de rescisión, pues ese dinero le viene muy bien a Atlético Nacional, porque la solución para los equipos ante esta crisis del COVID-19 es la venta masiva de jugadores, y eso no es un secreto para nadie. Y seguramente, y lo hablaba con el presidente, si llegan más ofertas por jugadores se analizarán, y si se tienen que ir porque es la salvación, así de sencillo. Lo que pasa es que hoy en día no existen. Ojalá en Colombia se pudiera estabilizar la palabra proceso, proyecto, porque es que aquí es muy difícil cuando toda vez vienen empresarios a quererse llevar los jugadores del fútbol colombiano. Yo creo que lo que tiene que hacer uno no se puede desligar de la realidad en la que vive, y el contexto en el que vivimos ahora es ese. Entonces Colombia, creo que vi por ahí que es el 8º país que más exporta jugadores, o está por esos lados, en el top 10. Esa es la realidad en que vivimos. Entonces, ¿qué es lo que deben hacer los clubes para acomodarse a ese contexto? Y yo creo que a veces hay que proponer un poquito más, porque yo escucho siempre muchas quejas, no, es que se nos van muy rápido, vuelven, como decía Juan ahorita, parecen extranjeros, pero ya llevamos un tiempo en esas. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros para eso? Entonces, los clubes se tienen que acomodar a esa realidad. Si Colombia se volvió exportador de jugadores, entonces acomodémonos a esa realidad. ¿Qué están pensando los clubes y qué están proponiendo para acomodarse a eso y para vivir en ese contexto en el que están ahora? Entonces, yo creo que ahí hay que dar un paso adelante y empezar a mirarlo así. ¿Qué pasa con los torneos nacionales, interclubes? ¿Qué está haciendo eFootball? ¿Qué hace, de qué manera funciona, y si funciona bien el torneo nacional sub-20? El jugador cumple la mayoría de edad, 18 años, termina su contrato con el equipo. Y supongamos que a los 18 años le queda un año más de contrato con el equipo, y el jugador no renueva el contrato y se va, y el equipo pierde todo lo que invirtió en el jugador, porque el jugador, seducido por lo que le están proponiendo, sale y se va. Entonces, ¿cuál es la salida más fácil para los equipos? Yo, venga, yo me aseguro este billetico y que se vaya, porque si no lo voy a perder. En un año que termine el contrato, el jugador se va a ir, y se va a ir libre. Entonces, los equipos que hacen, venden, y eso es problema del propio reglamento que hay en Colombia, ¿o no? Yo creo que hay un tema laboral, porque es que aquí no se pueden hacer contratos a jugadores por más de 3 años. Lo que exactamente. Es que se puedan hacer por 5 años al menos, y entonces ahí los puedes tener. Exactamente. Más. Eso pasa en Europa. En Colombia son contratos laborales, porque en Colombia ni siquiera nos regimos por lo que dice la FIFA. Aquí opera el derecho laboral colombiano. El derecho laboral colombiano es el que opera aquí. Entonces, ni siquiera es por lo que dice la FIFA. Entonces, aquí estamos en desventaja en ese aspecto también. Bueno. Y es un arma de doble filo, porque si contratas un crack 5 años, perfecto, lo tenés blindado. Pero si contratas a Monetti 5 años, con el problema, por ejemplo, que tuvo en Nacional, entonces ya son 5 años de carga salarial, son 5 años de un jugador que no le puede gustar, o que no necesariamente le puede gustar a todos los técnicos que lleguen, que va a estar de un lado para otro. Es un arma de doble filo que hay que saber manejar muy bien. Quedó sonando lo que dijo Juan Carlos Jiménez con respecto a ese tema de los procesos. Yo creo que Nacional mostró que en Colombia se pueden hacer procesos, y Deportes Tolima también, y Junior de Barranquilla. Es que durante la época del proceso de Nacional, 4 años y medio, durante ese proyecto, se fueron jugadores y se iban. Se fue Edwin Cardona, se fue Oscar Murillo, se fue Jimmy Chará, se fue, Alex Mejía, pero no se iban 20. Es que el proceso se cae, el proceso se va al piso. Cuando usted de una plantilla de 25 se te van 15 o se te van 20, si se te van 2 o 3, como decía Jaime, tienes que tener la capacidad de reacción para suplir esos huecos. O con jugadores de la base, por ejemplo, cuando se fue Oscar Murillo, Nacional lo suplió con Davinson Sánchez, un jugador que venía ahí, y la estructura fue la que arropó a Davinson Sánchez. Claro, es muy difícil debutar siendo usted juvenil, cuando el equipo está en la olla, cuando el equipo está fregado, es muy complicado. Pero cuando usted juega, tiene al lado Bocanegra, tiene atrás Armani, tiene al otro lado Alexis Enríquez, el capitán, tiene a Alexander Mejía. El que juegue mal ahí, con todos esos capos, con todos esos partidos que han jugado, es que es malo, ya es muy malo. Entonces, Nacional mostró que se le iban, porque llegó una oferta de $5 millones por Edwin Cardona. Lo quería, y Osorio quería que se quedara, pues no hay nada que hacer.
se tenía que ir. Pero después llegó Sherman Cárdenas, o llegó Chará, o llegó el otro, y siempre hubo reemplazo a esos 2 o 3 huecos que quedaban, porque Jaime lo dice, este es un país exportador y no se puede hacer el loco ni Nacional ni ningún equipo del fútbol colombiano y de Sudamérica, porque le pasa a Boca, le pasa a River, le pasa a Flamengo. Cuando a Flamengo llega un equipo europeo y le dice, yo pago 70 por tal, le toca a Flamengo decirle, listo, llévese. Exactamente. Yo creo que el club tiene que estar preparado para suplir esos pocos huecos y dar continuidad al proceso. Por eso, Jorge... Usted me decía, sí, no. No, Jorge, para acotarle lo que estás diciendo, estamos de acuerdo. Por eso yo decía que la capacidad de reacción que la da la fortaleza del músculo financiero, a no ser que se tenga un trabajo muy depurado en divisiones menores. Usted puede estar mirando a un jugador en otro club que reúna el perfil. Exacto, y que pero no ojo. necesariamente sea un supercrack que valga 5 millones de dólares. Exactamente, exacto. O sea, cuando yo decía... Cardona por 5 y traer a Juanito Alimaña del Huila por 5, por 6. Exactamente. No, en eso estamos de acuerdo. Por eso yo decía del músculo financiero o que hago la salvedad, tener muy depurado el trabajo en divisiones menores. Jaime, el tema de un perfil, si es que lo existe para uno estar en Nacional, es decir, porque yo no sé, existe también esos imaginarios como este man es puro perfil nacional o este sería ideal. No sé por qué se asocian las personas con las instituciones. Tiene que haber algo que de pronto vos en algún momento estando dentro de la institución lo podías identificar. De Nacional, y ahí lo que decía Juan David ahorita es muy cierto, o sea, vienen haciendo un trabajo y se viene haciendo un trabajo muy concienzudo y muy robusto alrededor de lo que es el modelo de juego, y alrededor de ese modelo de juego va todo, no solamente es lo que se expresa dentro de la cancha, sino también lo que va por fuera, que es muy importante, y va ligado también a todo lo que es la institución, o sea, es cómo se trasladan esos valores de Nacional como empresa a una cancha y viceversa, o sea, es digamos que es recíproco. Entonces se ha hecho en Nacional un trabajo muy concienzudo alrededor tanto del perfil de jugadores que necesita Nacional, que requiere Nacional, que ojalá vaya un poco más allá de la necesidad puntual de un técnico actual, del hoy, para que precisamente no pasen esas cosas, para que un jugador por un simple capricho que a veces llegan a muchos equipos, pues no le toque quedarse mucho tiempo, sino que haya todo un estudio detrás de en realidad lo que se necesita con ese jugador. De igual manera con los entrenadores. Ese modelo de juego se aplica y se replica, digamos, muy efectivamente en el fútbol formativo. En todas las 10 categorías que tiene Nacional se replica. Vos hablas con cualquier entrenador, con cualquier joven de estos y te explica muy bien cuáles son los principios de juego de Nacional, cómo lo entrenan. Pero obviamente cada entrenador que llega al primer equipo pues va a tener unos matices distintos, pero sí debería encajar en esa idea y en ese modelo de juego que tiene Nacional, y yo creo ahora con el regreso de Juan Carlos Osorio eso le está dando un salto de calidad nuevamente, porque él llegó con mucha más información, con muchas ganas de compartirlo, y eso es lo que le está haciendo. Que Jorge pues es una persona que entiendo admira mucho la idea de juego de Juan Carlos Osorio. Jorge, ¿cuál es el fin entonces finalmente pues usted decía, el perfil del técnico nacional es ganar? Juan, vea qué pena, yo le interrumpo entonces antes de que le dé la palabra a él y le doy le hago la publicidad a Jorge, que no la necesita, pero hasta hace poquito tuvimos un café que se llama Los Libertadores, varios de los que están aquí fueron, y de los libros que más se vendían eran los de Jorge Bermúdez, la mayoría de los que escribió sobre el propio Osorio, sí, se movían mucho, eran los que tenían más rotación. Privilegio entonces de tenerlo aquí y poderle preguntar entonces, el fin de cualquier técnico obviamente es ganar con cualquier estilo, pero Jorge, ¿usted siente que de pronto, porque yo también he tenido la oportunidad de estar cerca del cubrimiento periodístico de Nacional y siento que Osorio llegó con una idea muy romántica del fútbol de Cruyff del Barcelona del 91, cuando él ponía unos videos de Romario, de Guardiola, unos jugadores que no los hay en Nacional, porque son unas proporciones diferentes. En su momento recibió un 9 como Barcos y ese Barcelona tenía a Romario. No por nada con Barcos, porque era otro momento, otro jugador. ¿No cree usted que Juan Carlos Osorio de pronto está en una fase experimental de su parte académica con Nacional y que a veces el fin como tal de él ni siquiera solo es ganar? Obviamente tiene que ganar y mantenerse, pero que lo que él hace es un poco ya un tema académico, romántico, de querer expresar
algo que de pronto con más presión en un seleccionado no tiene el tiempo de hacerlo a la espalda para hacerlo? Con esta nueva idea. Yo les voy a compartir algo que se lo he dicho a él porque yo con Osorio soy muy sincero, muy directo, y por eso es que tenemos una muy buena amistad hace muchos años, por la honestidad y la sinceridad en la que nos movemos. El modelo es complejo y por eso hay jugadores a los que les cuesta coger muchos conceptos, porque hay muchos conceptos, tiene que haber mucho trabajo, tiene que haber mucha concentración, o sea, hay una exigencia en ese modelo es exigente, pero para mí eso no es lo fundamental de Osorio. Y se lo he dicho a él, yo siento que Osorio ha cambiado su esencia. Y cuando ¿Para bien o para mal? cambia la esencia, ¿cómo? ¿Para bien o para mal? Yo creo que la esencia de Osorio es la que conocimos hace 6, 7 años. Ahora Osorio quiere, y se lo he dicho a él, por eso lo digo acá, porque como se lo he dicho a él primero, entonces no tengo problema. Osorio quiere Osorio quiere ser una mezcla entre Lillo y Bielsa. Osorio quiere hablar como Lillo y entrenar como Bielsa. Y Osorio es Osorio. Y resulta que Osorio no tiene nada que envidiarle, y se lo he dicho a él, ni a Lillo, ni a Bielsa, porque creo que Lillo no ejercita a los jugadores como los ejercita Osorio. Lillo tiene un verbo y un gran conocimiento del juego, tiene intuición, es un tipo intelectual, tiene una mente así, ¿cierto? Pero no ejercita a los jugadores en el campo como los ejercita Osorio, porque Osorio conoce la fisiología, Osorio conoce la preparación física, Osorio juega con las reglas, con las restricciones, Osorio sabe cuándo se necesita propender más por X o por Y en una ejercitación. Esa capacidad no la tiene, ese conocimiento no lo tiene Lillo, por ejemplo, ni siquiera el mismo Bielsa. Entonces, Osorio tiene que ser Osorio, no querer pretender ni mostrarse como un híbrido entre Bielsa, Guardiola y Lillo, porque eso es imposible. Entonces yo creo que ahí es donde está la falla de Osorio. No está en que su modelo sea complejo, porque el jugador termina cogiéndolo, de repetir y de repetir y de experimentar y de experimentar y de vivenciar, el jugador termina cogiendo los conceptos y cuando los coge y gana, los fortalece y los hace suyos. El problema de Osorio está en perder su esencia, pretender ser o presumir ser una mezcla entre Lillo y Bielsa, que no debería ser, porque Osorio es único, Osorio es auténtico y Osorio es uno de los mejores del mundo, por no decir, es para mí el mejor entrenador que hay en Sudamérica a nivel profesional, el mejor ejercitado. Cuando hablamos de entrenador, no estoy hablando ni de director técnico ni de estratega, no, de entrenador, o sea, de aquel que va al campo y ejercita a los futbolistas.